Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Nosotros examinamos la Biblia, déjenme recapitular un poco. Podemos apreciar a lo largo de ella cómo la formación de un hijo de Dios tiene procesos los cuales deben de ser cumplidos a lo largo de nuestra vida cristiana. Si nosotros escudriñamos la Biblia, vamos a encontrar que existen 5 dispensaciones o 5 etapas en el proceso de crecimiento de todo creyente, de todo hijo de Dios. Cuando uno llega a los pies del Señor, uno nace. Dice la Biblia que uno es trasladado de las tinieblas a la luz admirable e inicia un proceso de crecimiento. Hay 5 etapas primarias en el crecimiento de todo creyente, de todo hijo de Dios, el cual va madurando y va creciendo a la medida de que, valga la redundancia, perdón del término, va creciendo a la medida que la madurez de Dios va llegando poco a poco a través de las circunstancias y a través de las experiencias. Mucha de esa madurez va llegando a nuestra vida. Entonces, cuando uno nace en los caminos del Señor, nace como un creyente bebé. Esa palabra bebé en el original es la palabra nefios. Como les digo, de esto hay un estudio entero que lo podemos ver. Este creyente nefios, que es un bebé, tiene ciertas características básicas. Por ejemplo, un creyente bebé, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado dentro de la iglesia, porque no conocemos la edad acronológica, es decir, no medida por tiempo terreno en el crecimiento de un cristiano. Es decir, no necesariamente porque un hermano ya tenga 10 años congregándose en la casa es maduro. No todos alcanzamos el nivel de la madurez en Cristo al mismo tiempo. Esto no es como la escuela, ¿verdad? 6 grados y se termina. Sino que usted puede encontrar incluso hoy hermanos que han estado en el evangelio por muchos años con características de madurez de un nefios. Es decir, de un bebé espiritual. No por el tiempo que tengo de estar congregándome, necesariamente eso denota que yo sea maduro. Por eso es que podemos ver hermanos de muchos años dentro de la congregación con actitudes nefios, y podríamos, considerando que esto no está amarrado a una cronología en tiempo, podríamos encontrar otras personas recién convertidas que su proceso de madurez lo alcanzan mucho más rápido. Eso tiene que ver el compromiso con Dios, tiene que ver mi entrega con Dios, tiene que ver la capacidad de tolerancia, por así llamarlo, que yo tengo como individuo, de aceptar los procesos que Dios trae sobre mi vida con el afán de hacerme crecer y de madurar. Cuando nosotros no aceptamos esa voluntad de Dios en nuestras vidas en el proceso de la formación, alargamos ese proceso de madurez. Entonces existen 5 tipos o 5 etapas de crecimiento en la vida de un creyente, hijo de Dios. El creyente bebé, la Biblia lo describe como un creyente nefios. Aún se mueve por las cosas del mundo. Pues le digo, no podemos juzgar a nadie dentro de la casa.
porque posiblemente el hermano que hoy está sentado a la par tuya tenga escasos 3 meses de estar conociendo del Señor Jesús y va a cometer algún tipo de imprudencias, va a cometer algún tipo de situaciones en su vida espiritual, pero tenemos que tener paciencia para entender que aún está en su proceso de crecimiento. Puede ser una persona adulta, una persona de 40, 50 años recién convertida, sus actitudes van a ser de niño. Entonces, el creyente bebé, necesito avanzar, tiene ciertas características, porque tengo que entregarle estas 5 para poder entrar en el tema. Un creyente bebé, un creyente nefios, esa palabra nefios está en el original, de ahí sale ese nombre, es movido por los elementos del mundo, es decir, todavía le mueven las cosas del mundo. Entonces, cuando nosotros identificamos, por ejemplo, un hijo de Dios que todavía le atraen las cosas del mundo, le gusta andar viendo mujeres, le gusta estar escuchando música de mundo, el fin de semana después de ir al servicio dominical regresa a su casa a echarse su capirulazo, uno dice, bueno, ¿y no que es hijo de Dios? Sí, pero él es bebé. A los bebés hay que cambiarles el pañal seguido y hay que aprender de alguna manera. Mire, yo que tengo mis nietos pequeños, están en ese proceso ahorita de dejar el pañal desechable. Entonces uno tiene que aprender a entender y a comprenderles como maduro sus malos olores, es decir, sus faltas. Trasládelo al plano espiritual. Cuando uno encuentra a un hijo de Dios nefios, pequeño, uno tiene que saber que apenas está naciendo y que va a encontrar situaciones en él que posiblemente no le sean muy gratas. La segunda dispensación de un creyente es la dispensación de un niño espiritual. Ese es un paidarión, así le llama la Biblia, paidarión. Este ya presenta actitudes diferentes. Esto nos podría permitir ahorita así, rápido, identificar más o menos por dónde voy yo. No sé si me están entendiendo, hermano. Entonces, el creyente paidarión, ¿qué es paidarión? Niño, ya no tiene las actitudes del bebé, pero todavía mantiene ciertas actitudes que no han alcanzado la madurez en Dios. Un creyente niño ya conoce acerca del Padre. Un creyente niño, un paidarión, está en el proceso del aprendizaje de la obediencia y del servicio a Dios. Entonces un niño conoce de Dios, está en el proceso del aprender la obediencia y el servicio a Dios. Estas son algunas de las que podemos encontrar a lo largo de la Biblia. Y comienza en esa etapa del niño a diferenciar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es falso y es verdadero. Mire, tiende a quejarse y a mantener altibajos emocionales. El hermano no se rió conmigo, el hermano está muy serio, ya vi por ahí que están hablando, me voy de la iglesia. Es emocional. Cuando usted encuentra a alguien que por alguna situación muy pequeña decide que se retira de la casa donde Dios le está formando, uno puede decir, ala, pero qué clavo, hombre, y no es cristiano, pues no debiera de caminar diferente. Pues depende en qué etapa de su madurez esté. Un niño, un paidarión, amado hermano, todavía es afectado por sus situaciones emocionales. Un paidarión cristiano se le pasa a una chica inconversa y dice, sí, yo voy, porque todavía está en la faceta de definir cosas que tienen relevancia y preeminencia en su vida espiritual. El tercer tipo de creyente ha avanzado hacia la adolescencia. A ese la Biblia le llama tecnón. Y este tiene algunas características diferentes. Esto es nada más colocando la base y el fundamento para la enseñanza que quiero trasladarle hoy. Aquí los adolescentes suelen experimentar sus procesos de crecimiento y empiezan a experimentar con sus dones y sus talentos, lo que Dios le ha dado. Empiezan a descubrir que cuando imponen manos, la gente sana. Entonces dice, wow, entonces yo tengo un don, un regalo que Dios me dio, y es el don de sanidades. Y empiezan a experimentar con la fe, empiezan a experimentar con la imposición de manos. De repente un adolescente ya ve que se puede parar en un altar y puede presidir un servicio. Es decir, aquí en la dimensión del tecnón
se ha madurado al nivel en el que yo ya puedo identificar cuáles son los dones y talentos que tengo para ponerlos al servicio del Señor. Note cómo va evolucionando. Es que nosotros no podemos juzgar a la ligera a ningún hermano. No nos es lícito juzgar, número uno. Pero si por alguna razón tuviésemos que, por nivel de autoridad, debemos de entender hoy que no todos, mira a sus hermanos que están a la par. Entonces el hermano puede tener ya 40 años, pero puede ser un tecnón, puede ser un niño, puede ser un nefio. Pero es que antes de nosotros abrir nuestros labios para juzgar algo en la vida del hermano, tenemos que tener la solvencia de poder comprender este tipo de situaciones, para que en algún momento se nos dé la autoridad de poder discernir y juzgar a nivel ministerial entre lo bueno y lo malo. Entonces el tecnón ya de manifestación, ya está interesado en la manifestación. Mire cómo todo esto va creciendo. Pero hay contrariedades. Quieren saberlo todo. Tienden a la rebeldía. En esta etapa de la adolescencia del tecnón, se ponen al tiro con la palabra con el papá y empiezan a refutar y a preguntar, como suele suceder en casa, ¿verdad? Ya cuando usted tiene un hijo de 17, 18, 19 años, él ya pregunta por qué usted decide así en su casa. Empiezan a cuestionarse, no me parece lo que se hace, si me parece, no estoy de acuerdo. Es decir, un tecnón, cuando algo no le parece, una de las manifestaciones inmediatas en su corazón, como le digo, todo esto con escrituras, tiende a ser rebelde y a hacer las cosas como quiera. Uno entiende esa parte, porque es parte del proceso del crecimiento. Su entusiasmo y carisma los hacen muy buenos, son efusivos, están en su primer amor. Entonces tienden a ser muy, muy efusivos en el evangelismo y en el servicio. Han crecido, pero todavía no pueden liderar. La cuarta etapa del proceso de crecimiento, por este proceso tenemos que pasar todos. La pregunta es cuánto tiempo te vas a quedar en cada uno de ellos. Para sacar un bachillerato, usted necesita 2 años. No todos sacan el bachillerato en 2 años. Para sacar la universidad usted necesita 6 años, la básica. No todos los que están en la universidad les llevó 6 años. No sé si me estoy dando a entender. Entonces algunos con nuestras actitudes nos parqueamos más tiempo del que debiésemos en parte del proceso de madurez que estamos llevando. La cuarta dispensación es la del creyente que ha llegado a la etapa de la madurez, pero no lo es. Déjeme explicarle esto de una manera más pronta. ¿Quién de los jóvenes acá tiene 17 años y en los próximos 3 meses está próximo a cumplir su mayoría de edad? Levánteme la mano si tenemos algún joven. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cuándo cumples tus 18? Noviembre. Excelente. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. En 4 meses, ese joven guapo que usted ve ahí sentado va a ser mayor de edad. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero no necesariamente por llegar a los 18 años, a él le cae la madurez de un día para otro. Es decir, a los 17 años con 365 días es inmaduro. Y cuando cumple los 18 años, amaneció siendo maduro. No es así. Estos son los huíos. Son aquellos que por el tiempo han ido madurando, pero que no son maduros aún, están en su proceso de transición. Los jovencitos que están entre 18 años no se sabe si es, no se sabe qué es, hermano. Están en su proceso todavía de definirse ellos en los aspectos de su vida. ¿Qué quiere ser? ¿Licenciado, abogado? No, yo quiero ser bombero. Uno quería ser bombero de niño. ¿Cuántos quisimos ser bomberos o policías, amado hermano? ¿Todavía quiere ser bombero o policía? Ya la madurez le enseñó a usted que no, que usted quiere ser algo más. Entonces los huíos son creyentes que están aterrizando. Todavía necesitan su proceso de formación, pero su nivel de inmadurez
no es tan profunda como los niños y los bebés. No sé si me estoy dando a entender. A estos la Biblia les llama huíos. Ahorita usted va a entender por qué le estoy sentando esta parte. Un huíos, ya en su proceso de madurez, esta es la cuarta etapa de 5, regularmente refleja el carácter del padre y maneja bien la palabra, y ha sido instruido en la palabra. Es movido y guiado por el Espíritu Santo, es decir, él ha tenido toda una travesía. Esto no pasa en una semana, esto no pasa en un mes, esto no pasa en un año, esto se lleva un tiempo prudencial, que tampoco le voy a decir, bueno, ya cada quien define y decide cuánto tiempo se queda parqueado en cada dimensión de madurez. Porque yo conozco hermanos de más de 30 años que todavía se comportan como un bebé. Entonces hay aspectos en la vida en los cuales uno madura y otros que los sigue acarreando durante mucho tiempo hasta que uno decide, los voy a llevar a la cruz y se los voy a entregar al Señor, porque yo no puedo seguir con esto. Es movido y guiado por el Espíritu y está listo. Cuando se llega al nivel de huíos, regularmente ya se está listo para poder liderar. Acá ya se le puede asignar un discipulado, se le puede asignar un área de servicio de trabajo, de discipulador lo llevan a una ancianatura, a una diaconatura. Cuando usted encuentra diáconos en la iglesia es porque ya han atravesado su proceso de formación. Pero en ese proceso de formación siempre va a llegar alguna decisión en la cual se va a manifestar realmente si es o no es maduro en su vida espiritual. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Ok. Y la quinta son los creyentes maduros. Estos la Biblia los describe como los teleios. Es la palabra en el original que lo traduce. Aquí se hablan de creyentes realmente maduros que ya se han convertido a Dios y que han madurado a un nivel diferente. Acá yo me atrevo a decir que, aunque pues todos estamos en el proceso de la perfección, eso dice la Biblia, perfecto no hay uno. Ahí estamos todos los que hoy estamos oyendo la prédica, como el que está predicando en este altar, porque yo todavía necesito madurar y crecer hacia donde Dios me lleva. Ahora, estos teleios regularmente ya pueden ser modelos de inspiración de caminar a otro creyente, aunque debemos de entender muy claramente que nuestra mirada es puesta ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Pero este tipo de creyentes teleios ya son hermanos maduros a los cuales uno les puede pedir consejo y le puede pedir guianza. Yo creo que aquí pueden estar ubicados muchos de los ministros que hoy ministran dentro de la casa del Señor. Algunos le consideran ya un padre espiritual, tienen un liderazgo probo, es decir, un liderazgo de tiempo donde, hermano, ya pasó agua bajo el puente, ya pasaron tormentas, ya pasaron huracanes, dobló la palmera, pero la palmera amaneció el otro día erguida delante del sol de justicia. Es decir, es una persona que aunque le llueva, para él ya no es alternativo seguir caminando en el evangelio. O sea, algo salió mal en mi vida, algo no caminó como yo deseo, entonces me aparto de Dios porque entonces Dios no. No, un teleios tiene su mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Caen 1000 a su diestra y 10,000 a su izquierda, y no varía su mirada porque la tiene puesta en el autor y consumador de la fe, porque ha alcanzado un nivel de madurez y un nivel de crecimiento donde él es dependiente únicamente de Dios. Eso no lo encuentra en las otras dimensiones. Es valorado por quien es y no por lo que hace. Es decir, es alguien que ha sido probado en la fe a lo largo de su caminar. Esos 5 niveles de crecimiento espiritual de un creyente aparecen acá en Apocalipsis capítulo 12. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Y a su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y del cielo, y las arrojó sobre la tierra,
Y el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar a su tecnón. Tomen nota, sustituye, ambos son hijos, pero con nivel diferente de madurez. Tan pronto como naciese, es decir, el dragón estaba esperando un tecnón. Tan pronto como naciese, ¡pau!, se lo iba a comer. Así está el enemigo hoy como león rugiente, esperando a los tecnones para comérselos. Ahorita le voy a explicar esa parte. Versículo 5. Y ella dio a luz unos. El dragón esperaba un tecnón, pero ella dio a luz unos. Varón. ¿Sí me estoy dando a entender en esta faceta? Dígame amén, por favor. Ok. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Las 7 iglesias de Apocalipsis, amado hermano, usted lo tiene en pantalla. Las 7 iglesias de Apocalipsis son hoy. Aquí le puse serán iglesias, pero realmente son hoy, porque este tiempo es el que hoy estamos viviendo. Son iglesias que tienen la capacidad de dar 2 tipos de hijos. La mujer es figura de la iglesia, y esa iglesia tiene la capacidad de generar 2 tipos de hijos: huíos y tecnones. Es decir, hijos arrebatables. La iglesia tiene la capacidad de formar 2 tipos de hijos: los arrebatables, que son los que están esperando la venida del amado y encontrarnos con él en los vientos, y los hijos tecnones. Es decir, toda iglesia hoy tiene la capacidad de reproducción, basado en el libro de Apocalipsis. Y los tipos de hijos que reflejan estas 7 iglesias van directamente ligados a los huíos y a los tecnones. Ahorita vamos a verlo a la luz de la palabra. De ahí es que entendí que la iglesia de Cristo tiene una tarea formativa y no una tarea de entretenimiento de pueblo. Conciertos, eventos que lo único que mueven es el alma y la carne, mas no el espíritu. Y note que la Biblia dice que el espíritu es el que regresa al depositario del Padre. Entonces la iglesia del Señor hoy, 7 iglesias en el Apocalipsis, mira Pablo, tienen la capacidad de la fructificación. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y esa capacidad de fructificación, según Apocalipsis 12:3, habla de 2 tipos de hijos: los tecnones, que son los arrebatables, y los huíos, que no son arrebatables, en una misma iglesia. Tome nota. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, note por favor. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Marque con algún color que usted escoja ahí. Conozco tus obras. Con un color. Con ese mismo color todo lo que le voy a decir. Tu fatiga, tu perseverancia, que no soportas a los malos. Has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Características, amado hermano, de los huíos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. Y has perseverado, no has desmayado.
Entonces, esta iglesia de Éfeso describe dos tipos de hijos: los hijos huíos y los hijos tecnones. Los huíos son los arrebatables. Los tecnones son los que se quedan todavía al proceso de la gran tribulación para ser perfeccionados. ¿Cómo yo sé, pastor? Porque las 7 iglesias denotan características diametralmente opuestas una con otra, pero casuísticamente las 7 presentan frutos de huíos y frutos de tecnones. Quiere decir que la iglesia de Cristo hoy está formando huíos y tecnones en esta etapa en la cual hoy nos encontramos. ¿Cuáles son las características de aquellos que están siendo formados en la calidad de huíos? Para saber, pastor, y yo dentro de la iglesia hoy acá estoy siendo formado como un huíos o como un tecnón. ¿Qué seré yo, pastor? Veamos qué dice la iglesia de Éfeso con respecto a nuestras actitudes, porque todo esto va directamente ligado a actitudes. Mira pues, Lepe, los huíos, dice Apocalipsis 2, del versículo 2 y 3, básicamente, ahí se circunscribe, características de los huíos, es decir, de los que van a ser arrebatados, o de los que son optativos a ser arrebatables, porque recuérdense que aquí hay muchas actitudes que están mezcladas y están incluidas. Los huíos, según la iglesia de Éfeso, son hijos que tienen obras, es decir, que han trabajado, tienen un respaldo de lo que han estado haciendo en la obra de Dios. Se fatigan por el Señor, quiere decir que los huíos trabajan. Diga conmigo, por favor, sirven. Por favor, repítame esto nuevamente: sirven. Pausa. ¿Está sirviendo usted en su iglesia? Porque si no está sirviendo, no se está preparando para el arrebatamiento. Porque dice acá que una de las características, según la iglesia de Éfeso, de un hijo arrebatable es que tienen obras, se fatigan, es decir, sirven a la obra de Dios. Tan solo el dejar de servir en la iglesia donde me congrego me saca de la dispensación del huíos, porque aquel que ha alcanzado la dimensión de madurez de huíos sirve. No me queda tiempo, no quiero, no me dan permiso. Cualquier situación que no sea de peso y que lo lleve a no servir en la casa del Señor, en automático lo está empezando a segmentar y a segregar hacia la dimensión de un tecnón. Son perseverantes por el Señor, es decir, no se cansan de trabajar. Identifica esas cualidades en su corazón. No soportan a los malos y tienen una característica, Romeo: someten a prueba a aquellos que se dicen ser, mas no son. ¿Se recuerda que estudiamos la vez pasada probando a los que se dicen ser? Y bíblicamente teníamos toda la descripción de las genuinas características de un verdadero apóstol, de un verdadero maestro, de un verdadero pastor. Eso ya lo hemos estudiado. Entonces, si en mi vida espiritual hay obras, pastor, qué cansado estoy, mira ahora cómo me han tocado de privilegios, como alguien me dijo en algún momento, tengo un montón de privilegios, pastor, pero yo estoy aquí para servirle a Dios y sigo echando punta. Es decir, la vida del evangelio de un huíos es de trabajo y de servicio para su rey y su Señor. Hacia ahí tú y yo vamos. Bueno, en este caso yo ya estoy sirviendo a tiempo completo, pero aquellos que tenemos promesa en Dios de servirle a Él a tiempo completo, tenemos que ser formados en la dimensión de huíos para ser arrebatables. Entonces, si usted se da cuenta, aquí la Biblia describe en el versículo 2 y en el versículo 3 las características de los arrebatables, pero en el versículo 4 describe la característica del tecnón. ¿Cuál es la característica del tecnón?
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y una de las cosas que se deja de hacer cuando se tiene, amado hermano, y se pierde el primer amor, es dejar de servirle a su Señor. Entonces la iglesia de Cristo ya está formando una iglesia arrebatable, pero también dentro de las mismas filas se está formando una iglesia que deja su primer amor. De ahí es la importancia de entender plenamente la formación, amado hermano, y la enseñanza doctrinal sobre la cual la Biblia dice: edificaos pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, si nosotros examinamos la iglesia de Éfeso, vemos que hay características bien denotadas para ser arrebatables. ¿Tienes obras? La pregunta del millón del Señor a tu vida en esta mañana: ¿tienes obras? ¿Te fatigas por mí? ¿Eres perseverante en las cosas que conciernen a mí? Jesús preguntando. ¿No soportas a los malos o haces compadrazgo con los malos? Si nosotros le colocamos una antítesis a todo lo que describen los hijos huíos, perfectamente podemos ver nosotros que son contrarios al proceso de la formación. Sometes a prueba a los que se dicen ser, hasta hallar la verdad. Según la Biblia, o según esta descripción de Apocalipsis 2:1, ¿en cuál de los dos te encuentras? No respondas. Yo necesito confrontarte a ti en tu realidad al espejo de la palabra. Cada quien examínese a sí mismo. Pero la iglesia de Éfeso me enseña a mí que para yo ser arrebatable tengo que tener obras, tengo que trabajar. O sea, una persona se cansa de trabajar, hermano. Se cansa, Johnny, de la faena, del trabajo. Se persevera en medio de la adversidad. Entonces, ¿en cuál de estos dos estoy yo hoy? ¿Estoy siendo formado como un huíos o estoy siendo formado como un tecnón? ¿Cuál sería el proceso de la formación de un tecnón? Abandonar su privilegio a la primera del cambio. Dejar su primer amor, abandonar el servicio a la obra de Dios por cualquier situación que se le presente por delante. Mire qué delicado esto. Mire Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Características de los huíos formados en Esmirna. Yo conozco tu tribulación. ¿Habrá alguien hoy que sienta su corazón atribulado a través de las circunstancias y las situaciones que le están aconteciendo en su vida? Levánteme su mano, por favor. Me alegro. Pero ¿y por qué se alegra, pastor? Si porque quiere decir que estás entrando. Pero es que nosotros no podemos llorar por todas las situaciones aparentemente adversas que nos acontecen, porque la Biblia describe que a través de prueba y tribulación vamos a entrar en el reino. Y aquí dice: yo conozco tu tribulación. Características de los huíos: viven tribulación. Mire, es que conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Un huíos acepta los procesos de formación de Dios y no los evade. Entiende que los procesos de formación son procesos de madurez y que aunque hoy le esté doliendo, esa es una señal de que está siendo perfeccionado a nivel de un huíos, de un arrebatable, para entrar en el reino. Característica de un huíos: no reniega de nada de lo que... Perdí el trabajo, pastor, gloria a Dios.
Pastor, estoy pasando el Niágara en bicicleta. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque una de las características de los huíos es que no reniegan a nada de lo que Dios permite en su vida. Porque ese nivel, por eso me era necesario enseñarle los 5 niveles. Porque en este nivel uno entiende la voluntad de Dios en su vida. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo estaba en el huerto, ¿qué dijo? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero aquí no importo yo. Jesús, Dios, hermano, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Entonces son huíos, amado hermano, entiende que los procesos de tribulación y de prueba que está pasando no son más que las herramientas que Dios está usando para acercarlo cada día más a Él. Jesús aceptó la copa cuando dijo: Señor, este consejo que el pastor me dio no me gusta. Este consejo que el pastor me dio no me agrada, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A usted alguna vez le ha tocado decir esa frase? Decir, no, Señor, yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado pasar un proceso, hermano, que dicen, ay, no, Señor, no, pero bueno, al final y al cabo aquí el importante eres tú, no yo, ¿verdad? Entonces uno de ellos no reniega. Tú sabes que estás en la senda correcta de la edificación cuando entiendes que lo que te está pasando tiene un propósito en Dios, y que el estado postrer, después de esa tribulación y de esa prueba, va a ser superior al primero. Pero si estás caminando en tu grado de madurez correcto, jamás vas a renegar del Señor Jesús ni de nada que te esté aconteciendo, porque tú entiendes aquel versículo que dice: todas las cosas ayudan a bien, aún las que producen tribulación. Si estás pasando tribulación, dése por bien servido, hermano. Está entrando en el reino, porque dice la Biblia que es así como se entra. Mire, hay personas que están esperando casa, carros o los puntos. Imagínese, hermano, pasar toda la vida queriendo ser millonario. Ahora mire cómo son los tecnones. Ahí mismo en Esmirna. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen, no son ellos mismos, estos son otros, de los que se dicen ser judíos. Quiere decir que una de las características de los tecnones es que maldicen la situación y las circunstancias cada vez que le acontecen, porque no entienden que eso es lo que Dios está enviando para formarles. Los tecnones blasfeman, toman o usurpan posiciones o lugares que no les corresponden, porque dicen ser y no lo son. Son blasfemia y son templo de Satanás. Note por favor cómo describe la Biblia a los tecnones y a los huíos. ¿En cuál de estos dos estás ubicado tú? Porque tienes que saber cuál es el proceso de tu madurez. Porque tú y yo no podemos caminar, amado hermano, por esta vida sin tener conocimiento, conciencia de dónde estamos parados en el evangelio genuinamente. Recuerde que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo en todas las iglesias siempre se forman los dos. La pregunta del millón es: ¿y en Fortaleza de Sion cómo estaremos? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Huíos o tecnón? Porque mira, hermano, qué lindo, pastor, yo tengo 30 años de conocer al Señor y los 30 años no he faltado un solo domingo, pero si sus actitudes son de tecnón, ¿de qué le ha servido?
Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 12, para avanzar sobre esta línea de las iglesias, amado hermano. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, tercera iglesia, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y ahí viene la descripción de los huíos y de los tecnones. Mire, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Toma nota cómo la doctrina es relevante ya en estos aspectos. Es que la doctrina que nosotros, con la doctrina que nosotros somos amamantados, así vamos a ser fundamentados y consolidados en nuestra vida espiritual, amado hermano. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas en Semana Santa, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos, de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Aquí los judíos guardan fielmente el nombre de Dios y no niegan la fe. La doctrina de Balaam enseñaba al tropiezo, a la idolatría, a la inmoralidad, al chisme y a la contratación. Y cuando se habla de contratación, se habla, amado hermano, de rebeldía. Contratar líderes dentro de las iglesias para después, junto con ese liderazgo, tomar una determinación diferente y agarrar camino con ellos. Esa es la doctrina de Balaam. Por bonito que parezca la nueva visión, si no viene en el orden de Dios, es doctrina de Balaam. Pues aquí tenemos que examinarnos, amado hermano, porque cada una de estas cosas nos da a nosotros un GPS de nuestra ubicación espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Si algunas de estas actitudes aún están residentes en mí, tengo que deshacerme de ellas, porque yo anhelo ser huíos, no tecnón. Y para ser huíos y dejar de ser tecnón, ¿qué debo de hacer? Madurar. Note, la tercera iglesia, huíos y tecnones. Apocalipsis 2:18, y con esto quiero ya ir aterrizando. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, note por favor, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: huíos, yo conozco tus obras. Tiene obras. Tu amor. Tienes fe. Sirves. Mire cómo son los huíos en la dimensión de Tiatira. Sirves. Oh. Eres perseverante. Lo que inicias, terminas. Eres constante. No faltas a los servicios. Eres firme, estás en tus escuelas. Tus obras son conocidas más que las primeras. Es como un huíos en la dimensión de Tiatira. Sirve con amor, con perseverancia y con fe en la casa donde se congrega. Inmediatamente el versículo 20, usted lo tiene ahí en pantalla. Pero tengo esto contra ti, tecnón,
toleras a los que se dicen ser. Permites que hablen en mi nombre falsamente. Así dice el Señor. La Biblia dice, hay de aquel que dice, así dice el Señor, y yo no he dicho nada. Por eso la palabra profética, hermano, debe de ser bien discernida en todo momento. Seducen a los siervos con inmoralidad y se alimentan con comida de ídolos. Mire, pero tengo esto, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos, enseñanzas de idolatría. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con quien establece relaciones filiales. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son los siervos y consiervos con los que tú te relacionas? Los huíos mantienen fe, amor, servicio, perseverancia constantes. Los tecnones, amado hermano, si pueden para Semana Santa se van a cargar. ¿Vamos hallando la diferencia? Por eso es que la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Entiendo que la obra redentora fue hecha por Cristo Jesús en la cruz del Calvario a través del derramamiento de su sangre. Pero usted y yo también tenemos que hacer un esfuerzo en el proceso del crecimiento de nuestra vida espiritual. Apocalipsis 3, del 1 al 3, Sardis. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, mire, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Los judíos tienen una característica: velan, se afirman en las cosas del evangelio. Por cierto, una vez más, ¿cuántos nos seguimos despertando a las 3 de la mañana? Busque un tiempo de intimidad con Dios en el horario de su madrugada. Consejo pastoral. Y los tecnones tienen obras, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Quiere decir que mucha de la obra que hacen es obra muerta. Número 6, quiero avanzar pronto, hermano, para poder entregar esto, por lo menos con escrituras. Ya usted en casa lo termina de degustar. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3:7, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aleluya. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra, características, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Características de los judíos: tienen obras,
tienen puerta abierta, aleluya, gloria a Dios. Mire cómo los grados de madurez también van habilitando dimensiones por ese grado de madurez. Tienen puerta abierta, Dios les ha entregado un poco de poder, ellos ya acá ya se ejercita el poder delegado de Dios, pero guardan la palabra y no niegan el nombre del Señor Jesús. Mientras que los tecnones niegan su identidad, dicen ser pero no son. Aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos pero no lo son. Aquí está hablando de los judaizantes. Y como base fundamental tienen la mentira. Todavía hay mentira en tus labios. Todavía, mire, puedo hacer una pregunta, chiquití. ¿En su trabajo saben que usted es cristiano? Levánteme sus manos. ¿Cuántos en su trabajo saben que es cristiano? Usted no es de la secreta. Porque si niega la fe, está negando su identidad en Cristo. Recuérdese que usted y yo no somos más de esta tierra. Nosotros tenemos una nacionalidad celeste. Entonces acá lo que podemos cernir nosotros, hermano, son actitudes. Si se da cuenta, son actitudes que nos dan un posicionamiento real de por dónde está caminando en este momento la situación en mi vida personal. Tome todas las actitudes de huíos en las 7 iglesias y tome todas las actitudes de los tecnones en las 7 iglesias. Y después compare esas actitudes con lo que usted está viviendo. Y sepa si hoy está siendo formado como un huíos o como un tecnón. Si ha alcanzado el nivel de madurez de huíos o el nivel de madurez de tecnón. No vaya a ser que usted sea de aquellos que decimos, ven Señor Jesús, siendo tecnón. ¿Cómo queda eso? Un hijo arrebatable es un huíos. Examine las características de las 7 iglesias y las características de los huíos. Ya le enseñé cómo hoy. Entonces usted tiene tarea en casa. Llegue y ponga cada una de ellas. Vamos a ver, estas son las de la primera iglesia. Estas son los huíos de la segunda, los huíos de la tercera y la 7. Estas son las características de todos los huíos. Y estas son las de los tecnones. Bueno, quiero ver, ¿mis actitudes van más a tecnón o van más a huíos? Ay, no, aquí puro tecnón. Y aquí puro tecnón. Ay, chirrión, puro tecnón, hermano. ¿Tú qué dices? Tengo que madurar. Porque si el Señor viene bajo esta premisa, está difícil que yo me vaya. Porque los arrebatables son los hijos huíos, los que han alcanzado un nivel de madurez diferente. ¿A través de qué? Por eso es que la Biblia dice, y con esto quiero cerrar, tal vez viene el hermano del teclado porque estoy que me voy y no me he ido, digo aquel. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no vaya a ser que el día en el cual tu amado Señor te mande a llamar, ya sea por la ruta de los mortales, es decir, la segunda muerte, o te arrebate, o te quedes. Pero realmente son actitudes de vida cristiana las que están denotadas en las 7 iglesias. Yo te recomendaría, hermano, por favor, en el nombre de Jesús, tómate un tiempo hoy en la noche, o en un tiempo disponible en la madrugada o en la tarde. Tú escoge el tiempo y enumera esas actitudes de huíos y las actitudes de los tecnones. Y compara tu rostro, es decir, tu vida espiritual, contra ese espejo de la palabra. Y a través de ello, sabe tú, o conoce tú, si el Señor viniese hoy
¿Te irías o te quedarías? Creo que hay mucho todavía por cambiar en nuestro ser. Todos. Voy primas. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él, que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.